Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 y vamos a leer a partir del versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. 2 veces está la palabra mentir. Dice que 6 cosas aborrece, y la primera que dice allí, o la segunda, es la lengua mentirosa. Pero también en el 19 dice el testigo falso que habla mentira. Esa es la que el Señor abomina. Las anteriores las aborrece, pero esta última la abomina. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, tú siempre manifestando, Señor, tu voluntad. Tú siempre, Señor, a través de tu palabra conduciéndonos, Señor, para arreglar muchas cosas, para dejar de hacer muchas cosas, Señor, que a veces se practican. Pero tú siempre nos estás advirtiendo y nos muestras las consecuencias, porque tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, que tengamos un cambio verdadero, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por aquellas personas que aún frecuentan la mentira, Señor, para que se arrepientan y para que cambien, para que siempre hablemos verdad. Tú eres la verdad, Señor, y tú quieres que tu pueblo también hable verdad. Ayúdanos, Señor, a cada día mejorar, Señor, en nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Señor, a cada día agradarte más, Señor, a través del buen testimonio, a través de la santidad, a través de la integridad, Señor. El hablar verdad, eso es integridad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la mentira, la gravedad de la mentira. Yo no sabía que era tan grave decir mentira, pero es muy grave porque uno se pone a mirar acá textos bíblicos que hablan acerca de la mentira, y la verdad es que Dios abomina mucho ese pecado, que es un pecado de la boca. Hay muchos pecados que se cometen con la boca: el hablar mentira, el murmurar, el maldecir. Aquí Pablo en Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando acerca de un pecado grande que hay dentro de las congregaciones, y es que en lugar de ser ovejas, aquí se está expresando Pablo como perros, que son los que se muerden unos a otros. Hay hermanos en la iglesia que se muerden unos a otros, que se quitan la honra unos a otros, que forman divisiones a través de la murmuración. Eso es un gran pecado. Dios abomina esto. O hay personas que maldicen, como Santiago lo dice. Santiago capítulo 3 nos habla acerca de la lengua. Dice que es un miembro tan pequeño, pero que produce fuegos tan grandes, ¿cierto? Porque es que hay personas que no saben manejar bien la lengua. Y él dice aquí que en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice que hay que poner freno a la lengua. Muchas veces hay que frenar la lengua porque se cometen esos pecados con la lengua. El versículo 10 dice que de una misma boca a veces sale bendición y otras veces sale maldición. Hay personas que a veces bendicen y otras veces maldicen, y eso no debe ser así. Esos son pecados que se cometen con la lengua, con la mentira y con la lengua. El juzgar a los demás es un gran pecado. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero hay personas que juzgan, que cuando ven a una persona que está mal, lo primero que hacen es juzgarla, y quitarle la honra, y empiezan a murmurar, empiezan a colocar como desconfianza en aquella persona, porque de pronto no tienen tanto el espíritu de discernimiento, sino que tienen un espíritu de confusión, más bien un espíritu que lleva a la persona, dice: es que como que está haciendo eso, y empieza a murmurar y empieza a hablar y empieza a juzgar. Entonces hay muchos pecados que se cometen con la boca,
y nosotros debemos de purificar, y nosotros esa lengua, nosotros tenemos que frenar esa lengua y tenemos que hablar siempre verdad, amén. Siempre hablar verdad. La mentira es muy grave, uno lo ve ahí en la palabra, en este texto, y hay personas ahí en la iglesia está secularizando la mentira. Ya muchas personas dicen que están hablando mentiritas piadosas, y todo indicio de mentira Dios la reprende. Dios desecha todo indicio de mentira. Así que no hay mentiritas piadosas como algunas personas creen. Que una mentirita, que esto no le hace daño a nadie. No, mentira es mentira, y nosotros no podemos decir ningún tipo de mentira. Hay que desechar la mentira. ¿Cuál es el significado de la mentira? Dice que viene del griego pseudas, que significa falsedad y engaño. Eso es lo que significa realmente la palabra mentira, es falsedad y engaño. O sea que podemos definir la mentira como aquella persona que habla, dice falsedad con la intención de engañar. Personas que sí dicen algo falso con la intención de engañar a alguien. Eso es lo que el enemigo también pretendió hacer. Él pretendió engañar a Eva, o la engañó, y a Adán también, a través de la misma mentira, diciendo que Dios era el mentiroso y no él, porque él es el padre de mentira. Él le decía a ellos que ellos no morirían, que lo que Dios les había dicho era mentira, que ellos no morirían. Sabe Dios que ustedes no morirán, sino que ustedes serán semejantes a Él, conociendo el bien y el mal. El mentiroso es Él, por eso Él miente desde un principio. Yo me imagino que Él allá en los cielos también sacó mentira en las contrataciones que hizo con los ángeles, cuando les hizo una cantidad de promesas a la tercera parte de ángeles que fueron los que se dejaron contaminar. Él miente desde el principio, Él es el padre de mentira, y nosotros no podemos identificarnos con Él. Nosotros, a través de la mentira, una persona se está identificando con el enemigo. Es decir falsedad con la intención de engañar, es hablar u obrar contra la verdad. Se convierte en un opositor de la verdad, aquella persona que habla mentira. Recuerden que una mentira a medias o una verdad a medias es mentira. Una verdad a medias, hay personas que dicen verdades a medias. Satanás dice, y él dijo y dice verdades a medias, pero una verdad a medias es una mentira. Entonces hay personas que dicen sí, esto es así, y la verdad sí, de pronto va a decir, pero ya al finalizar, ya por allá en la mitad de lo que está diciendo, cambian las cosas. Entonces eso le da como credulidad a la persona. Pero una verdad a medias siempre es una mentira. Nosotros no podemos decir mentira en ningún momento. Nosotros tenemos que rechazar la mentira, amén. Porque es hablar u obrar en contra de la verdad, es querer inducir al error. Hay muchas personas que traen un mensaje, una palabra. Hay personas que de pronto dan doctrina, pero le camuflan ahí algún punto donde pone la iglesia a tambalear, porque los tratan de llevar hacia un error, hacia una herejía, hacia una secta. Y eso, hermanos, por eso es que Dios aborrece tanto la mentira, porque inducen al error. Una persona que induzca al error a otro y lo saque de los caminos, le enseñe cosas que realmente no es. Para el Señor eso es abominación, eso es desagradable para el Señor. Hay que hablar siempre la verdad. Y yo creo que una de las cosas que es la verdad es la palabra, porque la misma palabra dice, que el mismo Jesucristo dice que la verdad nos hará libres, refiriéndose a la palabra de Dios. Ella es la verdad. Hay que hablar siempre la verdad. Yo me agrado cuando alguien dice, la Biblia dice, cuando alguien va a aconsejar y da una palabra de consejería, dice la Biblia dice así, y da la consejería basado en la palabra. Así debe de ser, y la doctrina también debe ser enseñada con base a la palabra, para que no hayan errores. Pero esas personas que de pronto tienen la intención de ganar prosélitos para la iglesia, la llevan a través de errores, los inducen a los errores, y eso es lo que no se puede admitir. Es sembrar dudas, es una verdad a medias, es sembrar dudas en la persona. Hay de pronto una persona que quiere sembrar dudas acerca de otra,
y dice, como le digo, dicen una verdad y después le agregan otras cosas. Entonces es sembrar dudas, y eso es mentira. La mentira contrasta con la verdad, la mentira contrasta con la Biblia, la mentira contrasta con las virtudes de Dios. Dios es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad. Él dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad. Dios es la verdad absoluta. En Dios no hay ningún indicio de mentira. Dios todo es verdad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es la verdad plena, la verdad absoluta. El mentir es una profanación a la verdad. Yo no sabía realmente que la mentira era tan grave y tan aborrecida por el Señor. Por eso quiero compartirles ocho razones por las cuales la mentira es tan grave. La primera razón, ahí está en Proverbios capítulo 6, versículo 17. Es porque el Señor la aborrece. Y aborrecer es como oponerse a eso. Si alguien dice mentira, el Señor aborrece, el Señor se opone a eso. Eso es aborrecer, es oponerse. El aborrecer en la Biblia hay varios términos del aborrecer. Por ejemplo, este es uno, que el Señor aborrece al mentiroso, aborrece la mentira. Pero también hay otro tipo de aborrecer. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos aborrecer al hermano, porque nos convertimos en homicidas. Ese es otro tipo de aborrecer. Y hay otro aborrecer que es el que Jesucristo dice que el que no aborrece a padre o a madre no es digno de él. El que no aborrece a padre o a madre. Yo decía: Señor, pero ¿cómo así si tu palabra dice que si uno aborrece al hermano, uno es un homicida como Caín? Y tu palabra dice que el que no aborrezca a padre o a madre por seguirlo a él no es digno de él. Entonces hay que entender los términos, que la Biblia muchas veces usa un término, una misma palabra para referirse a diferentes cosas. Aquí lo que realmente el Señor está diciendo es que Él es la prioridad, que el amor debe ser siempre primero a Él y después a los demás. Hay que amar al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, hay que amarlos y hay que honrarlos. Pero aquí cuando Él habla acerca de ese aborrecer, está refiriéndose a que debemos de seguirlo a Él primeramente, que los demás están en un segundo plano y Él debe estar en el primer plano. No es una cuestión de emotiva, no es una cuestión que sale, un aborrecimiento que sale del corazón, sino es algo diferente, es una prioridad que debemos de tener para con Él, amén. Y ahora la abominación, porque Él dice que lo aborrece, y aborrece 6 cosas, pero la séptima la abomina. Y ahí está hablando acerca de la mentira, de que el falso testigo, que el Señor abomina al falso testigo, al testigo mentiroso. Esa abominación tiene que ver con la repulsión, es más que aborrecer, es repudiar, es apartarse, es expulsión, es profanación. El Señor expulsa, el Señor se aparta, el Señor le repudia eso. Mirando el término en el diccionario, dice que abominación es como hacer fétido, es como apestar, es como llegar a apartarse de algo pestilente. Entonces imagínense, el Señor siente como fastidio, es como una repugnancia, es algo que huele mal. Una persona que realmente miente, porque es una abominación para el Señor. Y se anuncia el castigo para aquellas personas que dicen mentira. El que habla mentira no escapará, dice la palabra de Dios. El que habla mentira no escapará. O sea que, hermanos, por eso hay que ser muy cuidadosos con esto. Ahora, una segunda razón por la cual el Señor aborrece y por qué la mentira es tan grave, es porque Dios hace perecer al mentiroso. En el Salmo capítulo 5, versículos 6 al 7, se habla acerca de eso, de que el Señor hace perecer al mentiroso. En Hechos capítulo 5, uno también puede ver allí a Ananías y Zafira que dicen una mentira, se la dicen a Pedro. Y Pedro dice: ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene usted de tentar al Espíritu Santo? Tratar de mentirle a Él, porque al Señor no se le puede mentir. Tratar de mentirle a Él, porque Ananías y Zafira, ellos entraron en un pacto, en el pacto de que
había que vender las propiedades para bendecir a los necesitados, y muchos aceptaron y entraron dentro de ese pacto. De hecho, Pedro les dijo: pero ustedes, ¿qué necesidad tenían de haber entrado en ese pacto? Era mejor que no lo hubieran hecho, porque ellos fueron y vendieron una propiedad. Y Pedro les dice: vendieron la propiedad en tanto. Primero le dice a Ananías, porque Zafira no estaba ahí, la esposa de Ananías. Y Ananías dice: sí, en parte. Es decir, vendieron la propiedad en esta cantidad, en parte. Ellos dicen: sí, en esa cantidad fue vendida. Y llevaron pues el producto de la venta, pero solamente llevaron una parte. Y allí es cuando Pedro lo exhorta y le dice que qué necesidad tenía de mentir, que por qué no había dicho que lo había vendido en la totalidad, porque solamente en una parte. Y por haber dicho eso y por haber causado o por haber dicho esa mentira, él cayó muerto. Después llega Zafira y él le dice las mismas preguntas. La misma pregunta: ¿vendiste la propiedad en parte? Y ella dice: sí, en parte, pero ella no sabía que Ananías había muerto. Y cuando ella dice eso, ella también cayó muerta. Imagínense, Dios, es tan grave la mentira que Dios hace perecer al mentiroso. Por eso yo pienso que para el final de los tiempos, la iglesia va a ser como en los tiempos de Ananías y Zafira, donde una persona que se pare en el púlpito a decir mentira va a caer muerta, o de pronto que no esté apta para predicar, va a caer muerta, porque van a venir esos tiempos de Ananías y Zafira. Entonces Dios hace perecer al mentiroso, y por eso es tan grave mentir. Hermanos, recuerden que la finalidad, el propósito del mensaje es que los que estén mintiendo dejen de hacerlo, y que tengamos temor de Dios en el momento de decir una mentira. Porque es que las personas se van acostumbrando a decir una mentira. De pronto dicen la primera mentira y eso se sienten muy mal, pero después ya siguen diciendo las mentiras con tanta facilidad. Hay un interrogante aquí que les voy a hacer. No me lo contesten, pero medítenlo. ¿Cuántos de ustedes de pronto, las casadas, le han dicho mentiras al esposo? O a los esposos, ¿cuántos de ustedes le han mentido a la esposa? Diciéndole: yo estuve en un lugar cuando realmente estuvo en otro. Diciéndole: yo estuve con mis amigos cuando realmente estuvo con alguna amiga, con alguna persona. O de pronto aquella hermana que le sacó dinero al esposo o que fue y compró algo y dijo que eso le había costado más. Hermanos, hay que hablar la verdad, hay que decir verdad. O cuántos jóvenes hay acá que no le han dicho mentira a los padres, diciéndole a los padres: me demoré porque estaba por allá en tal lugar, estaba en la iglesia. ¿Cuántos no habrán dicho mentira? Pero hermanos, miren lo grave que es la mentira. Es tan grave que dice allí que Dios hace perecer al mentiroso. Miremos la tercera razón. Ya vimos la primera, que Dios la aborrece y la abomina. La segunda es que Dios hace perecer al mentiroso. La tercera es que la mentira es tan grave porque ella conduce a otros pecados. Y es la verdad. Hay muchas personas, por ejemplo Ananías y Zafira, ellos no solamente mintieron, ellos robaron también. Porque ellos, ¿para qué se metieron pues dentro de ese pacto? Por eso yo digo que es mejor que las personas no prometan lo que no van a cumplir, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. O porque se entran en pactos que no van a llevar a cabo, es mejor que no lo hagan. Y eso fue lo que Pedro les dice. Pero ellos no solamente mintieron, sino que ellos robaron, porque ya hacían parte de ese pacto. Robaron porque solamente llevaron una parte de lo vendido. Como decía un pastor, que es que una cosa es tener allí y uno decir: vea, es que esto es para la obra de Dios, esto, cuando tienen lo material ahí. Pero cuando llegan a venderlo, cuando ya ven el billetico en la mano, ahí sí dicen: yo solamente voy a llevar una partecita. Hay algunos que dicen: vea, si yo vendo esto, voy a llevar un diezmo al Señor, le voy a llevar el diezmo de todo lo que es. Entonces todo lo que es, por decir algo, es 1.000.000 de pesos. Pero cuando reciben la bendición, solamente llevan 500. Entonces, ¿para qué se ponen a prometer? Es mejor que no prometan y después no cumplan. Amén. Entonces, ese es la tercera razón por qué es tan grave mentir. Es tan grave mentir porque eso conduce a otros pecados.
Hay hermanos que dicen a la esposa, o personas, no digamos que hermanos, personas que le dicen a la esposa, hoy me demoré porque estuve donde mi familia, y resulta de que no estaban donde la familia, sino que estaban por allá teniendo de pronto como dice un hermano por ahí, que tirándose una canita al aire, que eso no tampoco es tirar. Entonces, y hay personas que de pronto sacan dinero de pronto para la ocasión, pues, para estar por allá. Entonces están mintiendo y están robando, y así llegan muchos pecados que se anexan a la mentira. Hay muchos pecados, está el robo y otras cosas más. Entonces es muy delicado esto. El viernes estuvimos predicando acerca de cómo derrotar gigantes en la vida, y hablamos acerca del temor como un gigante que había que derribar, porque muchas veces uno es afectado por los temores. Pero también cuando estuvimos ministrando, estuvimos hablando acerca de otros gigantes, de otras fortalezas, de otras cosas que pueden empezar a ser parte de la persona, que se convierte en un mal hábito, en una fortaleza, y la mentira puede convertirse en eso. Yo sé que hay personas que dicen mentira con mucha facilidad, que tratan de engañar con mucha facilidad. Eso se convierte en una fortaleza en la persona. Tiene que tumbar ese gigante que hay en ti, tiene que destronar a ese gigante que hay en tu vida. No puedes continuar así con la mentira. La cuarta razón por qué es tan grave la mentira es porque la mentira está en contra de la verdad, y porque ella, como dijimos en la definición, induce al error. Entonces hay que rechazar todo esto, porque, como les dije, Dios es la verdad absoluta, y Dios quiere que sus hijos también sean veraces en todo, que nosotros hablemos siempre verdad. Yo me acuerdo que a Gabriel le hicieron una pregunta, al pastor Gabriel, hablando precisamente de la mentira, y yo me acuerdo que una vez también yo le dije una mentira, la verdad, y yo me sentí tan mal que me tocó que decirle a él que me perdonara, porque le había dicho una mentira, y él se puso a reír. Él me dijo, se sintió muy mal, y yo, claro, eso uno se siente muy mal. A él le hicieron esta pregunta. Él estuvo manejando un colectivo acá del metro, y entonces una persona le dijo, a ver, si ustedes que son cristianos y dicen que hablan la verdad, dígame esto: si de pronto llega un atracador y le pide la plata, y usted tiene una plata acá, pero tiene otro efectivo guardado por debajo de la silla donde ustedes lo guarden, y llega el atracador y le quita el dinero, y él le dice, a ver, ¿no tiene más? Y entonces usted, ¿qué le va a decir? Sí, yo tengo más por acá. Usted le dice, no, yo no tengo más. Él dice, no, pues yo diría que yo no tengo más. Y dice, entonces está diciendo una mentira. Entonces, ¿qué es lo que ustedes predican acerca de la verdad? Entonces él se sintió como entre la espada y la pared, pero, o se sentía, ¿cierto?, dentro de la espada y la pared. Pero él supo contestar después bien. Él dijo, no, es que yo le voy a decir que yo no tengo más para él, y a lo mejor él no se va a dar cuenta. Yo no voy a decir que yo no tengo más acá, sino que yo no tengo más para usted, y que a lo mejor él no se iba a dar cuenta de eso. Uno muchas veces se siente así como entre la espada y la pared, y hay personas que en ese afán dicen cualquier mentira, pero hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo que estábamos haciendo unas escrituras y hubo unos problemas ahí, porque mi esposa sirvió de fiadora a una persona y le embargaron la cuenta y todo eso por servirle de fiadora a una persona. Entonces ella no podía tener nada a su nombre porque la embargaban. Y yo me acuerdo que en ese tiempo compramos un apartamento y yo lo compré a nombre mío. Y allá en la notaría me preguntaron, ¿y usted no es casado? Porque si era casado, la propiedad tenía que ser a nombre de los dos, 50 y 50. Y yo dije, no, yo no soy casado. Ahí, hermano, yo me sentí tan mal. El documento lo hicieron a nombre mío solamente, entonces quedó el 100% mío, pero era para evitar pues que algún embargo con ella. Hermano, pero uno se siente tan mal, porque uno a veces se siente como entre la espada y la pared. Uno dice, pero entonces aquí ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Aquí qué digo? Yo pienso que es mejor uno hablar verdad, porque después me ocurrió lo mismo. Y yo le dije sinceramente al protocolista, yo le dije, es que mira, hay este problema. Y él me dijo, no, es que es muy sencillo. Hay una cláusula ahí donde a uno no le pueden embargar nada.
Entonces él me dijo, apliquemos esa cláusula ahí. Y yo dije, si ve qué tan sencillo, es mejor hablar verdad, porque siempre el Señor tiene una solución para todo eso. Pero hay personas que de pronto se sienten así entre la espada y la pared y de inmediato lanzan la mentira. Hermanos, uno tiene que hablar verdad para uno ser confiable, para que la gente confíe en uno. ¿A usted qué le gustaría? ¿Que le dijeran verdad o que le dijeran mentira? A uno le gusta que le digan la verdad, porque es que cuando uno se da cuenta de que alguien le dice una mentira, que un hijo le dice una mentira, uno se siente muy mal. Uno quisiera castigarlo cuando el cónyuge le dice una mentira. Ya esa persona, ya no, uno no tiene tanta confianza en la persona. Entonces esa es la cuarta razón de que la mentira va en contra de la verdad. La quinta razón es porque la mentira socava las bases de la alianza o del pacto. En Éxodo 20:16 se habla acerca de los mentirosos y habla de que no levantarás testimonio ni mentir. Nosotros no podemos traspasar el pacto, nosotros no podemos infringir el mandamiento. Si nosotros decimos mentira, nos estamos traspasando el pacto que el Señor hizo con nosotros. El Señor dio una constitución, la constitución del reino. Jesucristo siempre Él quiere que nosotros digamos la verdad, pero el que habla mentira dice que está faltando al pacto de Dios, que está faltando a las leyes de Dios, al mandamiento de Dios. Es prohibido por la palabra de Dios. En Éxodo 23:7 también habla acerca de eso. Habla del noveno mandamiento, no solamente del sexto, sino del noveno, de no levantar falsos testimonios ni mentir, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar verdad, y Jesucristo lo dice también, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no y punto. Porque lo que procede de allí con alguna duda tiene una mala procedencia. Entonces, que nosotros siempre digamos sí o que digamos no, porque eso es lo verdadero, pero no que nos pongamos a dar vueltas y vueltas y a tratar de colocar dudas y todas esas cosas. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Miremos la sexta razón, ¿por qué es tan grave la mentira? Es tan grave porque lecciona los vínculos con los creyentes y con Dios, los vínculos entre hermanos. Se dañan los vínculos cuando uno realmente dice una mentira a un hermano. Eso, la amistad o esa buena relación que había, eso se deteriora. Yo pienso que uno decir mentira, eso es falta de amor. Nosotros no podemos estar mintiendo, ¿cierto? O hablando mal del hermano, hablando cosas que no son, porque eso es falta de amor. Y eso daña los vínculos que tenemos tanto con el hermano como los vínculos que tenemos con el Señor. Santiago 1:22 habla acerca de los hombres que mienten entre sí. Que sí, hay personas hay iglesias, hay hermanos que dicen mentiras. Hermano, ¿usted cómo le fue con la célula? No, estuvo muy especial, cuando realmente no fue. Entonces eso daña mucho la relación, daña los vínculos con el hermano. Eso destruye la confianza que uno tiene con la persona. La séptima razón por la cual es tan grave la mentira es porque el que está hablando la mentira está faltando a la integridad. Se están faltando a la integridad, ya hablamos acerca de eso en la oración. Es que la integridad en Proverbios, hay unos proverbios que hablan mucho acerca de la integridad, y dice que la persona que habla mentira, eso es falta de integridad. Sí, es falta de integridad, porque está faltando a ese valor tan importante o a ese principio. La octava razón es que la mentira es muy grave, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 y versículo 27 también. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 y 27. Dice: pero los cobardes e incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, está hablando acerca de los cobardes, y como les dije el viernes, predicamos acerca de eso, del temor y de la cobardía. No heredarán el reino de los cielos, porque me imagino que una persona que se vea como se vio Pedro en un momento determinado, cuando le dijeron: le vamos a quitar la vida porque usted es uno de ellos, y él dice: yo no conozco a ese hombre, y empezó a mentir
por el temor que tenía que él también fuera a ser crucificado. Él sintió mucho temor. Yo pienso que en este sentido es cuando la palabra dice que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios, no podrán entrar a la ciudad celestial, no entrarán en el reino de Dios. Los cobardes, porque van a estar con los temores y con el miedo, van a estar tan acobardados que cuando digan usted es el culpable, dice que el hermano entregará al hermano. No, es él, yo no soy, por el miedo. O de pronto usted es cristiano, no, yo no soy cristiano, y niegan a Cristo. Eso es por la cobardía. Pero recuerde que Pedro después, él fue muy valiente, y Pedro decía es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro tenía tanto valor, y ya no era aquel Pedro cobarde cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, que a él ya no le interesaba que lo metieran a la cárcel o que le quitaran la vida. De hecho dicen que la muerte de Pedro fue crucificado boca abajo, porque él dijo yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, como mi salvador. Entonces lo crucificaron boca abajo. Esa es la tradición, lo que se habla acerca de la muerte de Pedro. Pero él ya no sentía temor. Él antes, cuando lo azotaban y lo encarcelaban, para él era un privilegio, porque él lo habían hecho por causa del nombre de Jesucristo. Entonces en ese sentido es que yo creo que dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pero también habla acerca de esto, de todos los mentirosos, hermanos, de todos, no una parte. Aquí dice que y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es decir que, hermanos, aquellos que practican la mentira no van a heredar la vida eterna. Y eso es lo grave de la mentira, que eso no solamente es una abominación, sino que no podrán entrar en la ciudad santa. Ahora, ¿cuántos quisieran estar allá en ese lugar de tormento? Pues yo creo que ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos les gustaría estar allá en gemidos, en crujir de dientes, toda una eternidad? Porque es que si eso fuera por un tiempo, como dice la iglesia tradicional hablando del purgatorio, que van a un lugar determinado a purgar el pecado, y a lo mejor consideran la mentira como un pecado, como ellos lo clasifican, no capital, sino venial, y que entonces van a ese lugar a purgar por un tiempo ese pecado. Y cuando ya lo purguen, ya entonces pueden pasar a la presencia de Dios. No, eso no es así. Mire, la palabra de Dios, cuando habla acerca de que serán lanzados en el lago de fuego que arde, hermano, y que es con azufre, eso, hermanos, es por toda una eternidad. Eso no es por un tiempito, eso no es mientras que purguen el pecado, eso es por toda una eternidad. ¿A cuánto les gustaría eso? Yo creo que a nadie, ¿cierto? De que el Señor dice que es un lugar donde es un crujir de dientes. Imagine cómo será el dolor cuando alguien tiene un dolor y tiene ese dolor ahí permanente. Eso lo que hacen es apretar la quijada, los dientes del dolor tan fuerte. ¿Cómo será el dolor? Que es un crujir de dientes ahí, y es un gemir. Es un lugar donde el gusano no muere, como les he dicho yo, que es como un cáncer acá en la tierra. El cáncer es un gusano que la persona tiene, que se lo va comiendo de a poquitos. Imagínense allá los dolores que el cáncer produce, que a lo último le aplican morfina y todo eso para que no sientan el dolor. Allá es el gusano, es un cáncer que está comiendo, y eso, ¿cómo será el gemido tan tremendo, cierto? Hermanos, es mejor no mentir para no estar en ese lugar. Porque aquí dice que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de los cielos, sino que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La última razón, la novena razón y última, ¿por qué es tan grave la mentira? Es porque Satanás es el padre de mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor dice que Satanás es padre de mentira, y que algunas personas hacen los deseos de vuestro padre el diablo, que hay personas que hacen lo mismo que Satanás. Es decir, que cuando uno dice mentira, uno se está identificando con Satanás,
porque él es el padre de mentira. Se está convirtiendo en un hijo del diablo. Esa paternidad ya es una paternidad diabólica, no es la paternidad divina, es una paternidad diabólica. Es decir, la mentira te va a hacer semejante a él y vas a tener esa naturaleza mentirosa y pecaminosa. Entonces, hermanos, la mentira es tan grave porque precisamente por esto, porque Satanás es padre de mentira y nosotros debemos de marcar esa diferencia. Nosotros debemos de asemejarnos a Dios, que es la verdad, y apartarnos de toda mentira. Entonces no podemos tener esa naturaleza, esa imagen del mismo enemigo. Nosotros tenemos que rechazar esa mentira, amén. Despojémonos de todo pecado, de toda mentira, dice la palabra de Dios. Hay que despojarnos de todo eso, de toda mentira. En Isaías, para allá, para concluir, para que pasemos a la Santa Cena, Isaías capítulo 6 versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Yo me imagino que también para él poder profetizar y hablar verdad, el Señor lo que hizo fue que mandó a un querubín para que le purificara los labios con un tizón encendido. Yo creo que el Señor tiene que hacer eso con muchas personas. El Señor tiene que mandar a un ángel para que purifique tus labios con un tizón encendido, para que se acabe la mentira y empecemos a hablar verdad, amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno. Señor, gracias porque tu palabra es útil para enseñar, para rearguir, para confrontar, para aconsejar, para instruir en justicia. Señor, tu palabra es tan útil, Señor, y cuando la leemos, la verdad, Señor, es que nos da temor cuando estamos cometiendo algo, Señor, y vemos las consecuencias. Ayúdanos siempre a hablar verdad, Señor. Tú eres la verdad. Pilatos le dijo a Jesucristo: ¿y quién es la verdad? Tú eres la verdad, Señor. En ti no hay ningún indicio de mentira. Tú quieres, Señor, que tu pueblo se identifique contigo en la santidad y en la verdad. Ayúdanos siempre a hablar verdad, Señor. Perdónanos porque a veces de pronto hemos dicho alguna mentira, Señor, ignorando las consecuencias. Perdónanos, Señor amado. Pero queremos de aquí en adelante hablar siempre la verdad y ser personas confiables para los demás. Que la gente confíe en nosotros porque hablamos verdad, Señor. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor.